¿La vida tiene algún sentido? Yo a los 49 años siento que no, intuyo que no. Cuando uno es un niño, uno simplemente juega, experimenta la vida, conoce el mundo, se aventura en lo desconocido y no piensa si las cosas tienen un sentido o no. De pronto aparece esa programación. ¿Será porque esa programación se despierta en la mente de la persona? ¿Será un poco inducida esa programación de intentar buscar el sentido de la vida, algo que han colocado tus padres porque ellos han recibido lo mismo, ¿no? La programación de encontrar un sentido, de encontrar una vocación, objetivos? Se puede decir de muchas maneras. Y también entiendo que todas las palabras que utilizo yo no representan lo mismo, ¿no? Sentido de la vida, vocación, un camino, no son lo mismo exactamente, yo lo comprendo. Entonces se activa esa programación y tú tienes que encontrar tu camino, tu vocación o el sentido de tu vida. Tienes que hacer alguna búsqueda. Entonces puede ser que primero encuentres que tu camino, que tu sentido es ser padre, madre, y para eso debes producir dinero, debes integrarte a la sociedad, estudiar, hacer un aprendizaje, evolucionar, hacer el aprendizaje y adquirir responsabilidades, y todo tu tiempo, tu energía va a girar en torno principalmente de eso, porque tú sientes que el sentido de tu vida en definitiva pasa por ser padre, tener una familia, perpetuar el apellido, tener hijos, casarte o vivir en pareja, o ser madre y también estudiar y desarrollarte como mujer, no solo como madre, ¿no? Sino estudiar y ser independiente y una mujer empoderada. Ese podría ser un poco el sentido de tu vida, el objetivo, el camino también, ¿no? Vuelvo a repetir que entiendo que no tienen el mismo significado esta palabra. Ahora, también hay sentidos espirituales que más o menos iremos aprendiendo por el camino. Llegar al reino de los cielos, conectarnos con lo divino, hacer las cosas lo mejor posible, aspirando a algo, ¿no? A algún tipo de recompensa en otro mundo, en otro plano, o a un buen karma. O sea, si yo hago las cosas bien de manera luminosa en esta vida y con empatía, aspiro en la próxima vida un karma más favorable o tendencias más favorables, etcétera, etcétera. Y luego nos empiezan a pasar cosas en la vida que tienen que ver con aprendizajes. Entonces, puede pasar, creo que normalmente no pasa. No sé si le pasará a todo el mundo, porque más bien la gente se queda con esos caminos, esas vocaciones, ese llamado. Vocación es llamado a ser. ¿Qué tú estás llamado a hacer en la vida? ¿O cuáles son los sentidos de tu vida? Se queda con los roles, ¿no? Padre, madre, un miembro útil de la sociedad, tener determinado trabajo, determinada profesión, juntar dinero, tener cierta seguridad, permitirnos algunos placeres, educar de la mejor manera posible a nuestros hijos, llevar adelante nuestras fantasías, nuestros proyectos de manera lo más saludable que se pueda, y está muy bien, o no está ni bien ni mal, es lo que es. Pero tú en un punto descubres que todos esos caminos, todas esas vocaciones y todos esos sentidos son pensados desde una entidad que no existe. ¿Y quién no existe? Uno no existe como una entidad separada de todas las cosas, de todos los seres. Más bien, esta es la experiencia del ego, pienso yo, ¿no? Entonces todos los caminos que formulamos, toda la vocación que estamos llamados a realizar en este mundo, ¿no? Y que cada uno irá descubriendo, tienen que ver con tu ego, son formuladas por tu ego. En realidad no hay nada que hacer, no hay nada que aprender, en realidad está todo resuelto. Simplemente es
es experimentar en esta vida esta identificación con un cuerpo, con la creencia de que somos un ser individual, que tenemos un sentido, una misión para cumplir, que vamos a abordar determinados caminos y que tenemos tales vocaciones para desarrollar en la vida que nos van a permitir darle sentido a nuestra vida. Pero todo eso está formulado desde el ego, desde la creencia de que yo soy yo y soy una entidad individual y aparte de los demás seres humanos. Y que, por lo tanto, a partir de desarrollar estos sentidos voy a encontrar alguna recompensa, no solo en este mundo y en este plano, que dicha recompensa tiene mucho que ver con los deseos del ego, de hacer algo para ser recompensado. Yo te amo, pero si tú me retribuyes con amor. Yo te apoyo, pero si tú me apoyas. Entonces, son recompensas muy asociadas al ego. O recompensa en el más allá o en el otro plano. Entonces yo voy a pasar al otro plano y voy a tener un mejor karma. Por lo tanto voy a tener posibilidad de otras misiones quizás más elevadas, pero sin tanto sufrimiento. Mayor comodidad material, entonces yo de alguna manera siento que voy a estar más elevado en la otra vida, o que si hago las cosas bien, me va a ir bien. Ahora, si a ti te dijeran, tú haces todas las cosas bien, de manera amable, amorosa, y en la próxima vida te toca entonces ir al infierno. Ir al infierno me refiero a un mundo infernal donde las cosas se joden para todos, si hay guerra, si hay conflictos, si hay hambre. Pero ¿por qué si yo hago todas las cosas bien me van a destinar a ese mundo? Supongamos. No es justo. ¿Y quién habla? La voz de nuestro ego. Cuando la persona vive en la conciencia o digamos en el amor, la persona justamente va a bajar al infierno para rescatar a las personas que están en el infierno, no esperando ninguna recompensa, ni siguiendo ninguna vocación, ni nada parecido. Simplemente hace lo que tiene que hacer la persona. Hace lo que tiene que hacer sin tanta construcción del ego, ¿no? De yo bajo al infierno porque voy a rescatar, porque soy una persona buena e iluminada y voy a darle la luz a las personas que están en la oscuridad. Sin tanto rollo mental, la persona hace. La persona que está en el amor hace, no cuenta la historia del ego, o desde el ego, al menos para mí. Les recuerdo que yo no soy ningún maestro y simplemente son comentarios, opiniones, observaciones y nada más. No es más que eso, o sea, en este canal no van a encontrar ningún maestro. En todo caso, cuando yo hago algunas lecturas de Robert Adams, a mí me parece que sí, Robert Adams era un maestro. La verdad que sí, tengo esa intuición, esa impresión. La cuestión es que esperamos un karma o esperamos algún reconocimiento divino, ¿no? Si tú haces todo bien, tú llegas al reino de los cielos o llegas frente a esa entidad que construimos desde nuestra historia, nuestros legados, la transmisión de toda la información que se nos ha hecho. Dios es alguien todopoderoso, omnisciente, al parecer separados de nosotros. Bueno, llegamos a esa presencia luminosa, entonces esa presencia nos va a premiar. Y si tú haces todo bien y te dicen por hacer todo bien, tú vas frente a Dios y Dios no te va a premiar, no te va a decir nada, es silencio, es presencia, es nada. Entonces tú dirías, ¿y para qué hago todo bien? ¿Qué sentido tuvo? Porque el religioso pensaría así, ¿no? Si aspira a lo divino y lo divino lo visualiza con la imagen de un ser todopoderoso, Dios, una figura paternal o matriarcal, ¿no? Si vos sos de las nuevas religiones, de la diosa, o wicano, o pagano, llegás frente a la diosa, ¿no? Y supongamos que la diosa no te da ninguna recompensa, no te reconoce los esfuerzos. Entonces tú en esta vida, ¿qué dirías? No tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido porque yo no creo que haya Dios que te vaya a reconocer algo o que te vaya a dar algún premio. Y ese Dios que vos buscás que te premie simplemente es una construcción. Es una construcción de tus miedos, de tus necesidades.
de tus emociones, de tus programaciones que has recibido, que has resonado con las programaciones y con esa idea de Dios que ha venido de los padres, de los abuelos, hasta el principio de los tiempos cuando el hombre vivía en una caverna en contacto con la naturaleza. ¿Y qué era Dios? Dios era el rayo, el cielo, la lluvia. Era la lluvia porque caía la lluvia y reverdecía el pasto y volvía a la vida. Si la lluvia era mucha y se generaba un huracán, Dios estaba castigando. Y todavía hoy, en pleno siglo XXI, la gente dice, Dios nos está castigando, nos envió el coronavirus. En los 80 la gente decía, Dios nos está castigando porque, especialmente a la comunidad gay, porque les está enviando el SIDA. Y eso yo lo viví, yo tengo 49 años. En los 80 se decía eso, había mucha gente que decía eso, y gente religiosa, y gente cristiana, que se supone que están en el camino del amor. Pero bueno, por resonancia, por programación, por una cuestión cultural, entonces seguimos asimilando esa idea de que Dios es algo separado, que nosotros somos separados de todos los seres humanos, que tenemos una identidad, y esa identidad tiene una historia, y al final yo creo que no hay ningún Dios que te diga hiciste muy bien, hiciste mal, hay castigo, hay premio. Simplemente la vida es lo que es. Te guste o no te guste, te parezca bien, te parezca mal, creo que tarde o temprano todos lo vamos a averiguar. Entonces, cuando en mi trabajo uno lo observa, ¿no? Cómo construimos a Dios, cómo las personas construimos a Dios de acuerdo a nuestra historia personal, a nuestras carencias, a nuestro momento emocional del presente. Entonces nos sentimos heridos en este momento. Perdón, que me voy a tomar un mate. En Argentina tomamos el mate. Entonces en este momento te sentís herido porque tu pareja te dejó porque se fue con otra persona. Y eso en mi trabajo de tarotista, de vidente, de sanador, de brujo, se ve todos los días. Me dejó por otra persona, Rodrigo. Este hombre me dejó. Entonces yo le pido a Dios justicia. ¿Dónde está la justicia de Dios? Dios debe pagar, debe poner las cosas en su lugar, debe castigar a este hombre, lo debe hacer recapacitar, volver para atrás. Entonces tú ahí construyes a un Dios que es funcional a tus deseos, que es funcional a la historia que vos te contás en la mente. Y si todo te va bien con tu pareja, vos agradeces a Dios, supongamos, y seguramente le vas a pedir algo más porque los seres humanos pedimos todo el tiempo. Pedimos, siempre pensamos en términos de nuestras necesidades, de lo que le falta a nuestra historia para ser felices, y lo que le falta a nuestra historia para ser felices es dejar de pedir, entre otras cosas, y dejar de contarnos la misma historia, y entender que es una programación, que es un rollo de la mente y nada más, que es puro ego. Pero bueno, pedimos, ¿no? Pedimos algo más. Estamos bien con alguien y creemos que estamos bien con alguien y ese Dios nos es auspicioso, nos es abundante, nos es próspero. Entonces construimos esa imagen en el momento de que Dios es auspicioso y propicio, y de pronto se produce una crisis y de pronto decimos, ¿y Dios dónde está? Dios no protegió a la familia, al amor, se trabó la economía, hay guerra, nos ha venido el coronavirus, se han muerto 2 familiares, ¿y dónde está Dios? Entonces ahí tenemos a Dios como objeto de nuestras preguntas inquisidoras. ¿Dónde estás tú que pasa todo esto en el mundo? Porque en la historia que construimos del mundo y de nuestra propia vida y de nuestro propio personaje, Dios simplemente es una proyección nuestra. Entonces lo vemos como de forma agradecida y como un Dios de abundancia cuando todo nos va bien, y emocionalmente movemos todas esas emociones de alegría, de felicidad, de agradecimiento, de sentirnos digamos agraciados porque la gracia de Dios ha bajado sobre nosotros. Se nos destruye en nuestro pequeño mundo como a todos nos ha pasado, y de pronto, ¿dónde estás tú, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Entonces Dios recibe todas las preguntas, las diatribas nuestras. O Dios es la herramienta de nuestra venganza contra alguien que nos hirió.
o no encontrás vos el sentido de la vida, no encontrás tu vocación, el qué hacer en la vida, no encontrás tu camino, te has tropezado con infinidad de piedras, siempre te has parado, pero estás cansado de dar vuelta en círculo. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Qué sentido tiene la vida, Dios? Entonces ese Dios al cual tú le hablas no existe. Ese Dios es una proyección de tu rollo, de tu ego, de tu historia, de tus necesidades, de tus sesgos, de tus programaciones, de tu cultura. Pero no digo tuyo en el sentido de que tú seas real. Tú eres un personaje y construye todo eso, construye la necesidad de una vocación y construye un Dios que funciona como más o menos expliqué yo, ¿no? Y uno lo ve en mi trabajo eso. La vida no tiene ningún sentido en especial, solo vivir. Dios o la presencia o la conciencia universal, yo creo que ninguna palabra se ajusta bien, es amor. Amor como nosotros no podemos entenderlo, porque nuestras relaciones de amor parten desde intereses, desde la dualidad, desde la división. Yo te amo a ti, pero tú tienes que cuidarme, protegerme, tenemos que tener un proyecto en común, pero no puedo amar al otro que está al otro lado del mundo o a la persona que me hirió. Nuestro amor está muy limitado y el amor va más allá de las emociones, de los proyectos que tenemos con una persona, de la coincidencia vibratoria con esa persona. El amor es algo mucho más profundo. Lo que decimos Dios o universo es mucho más profundo, tan profundo que nosotros no podemos captarlo. Solo captamos esa sombra de Dios, que es simplemente una proyección de nosotros mismos que ni siquiera somos. Al menos yo lo veo así. En un principio uno puede hasta desilusionarse un poco cuando dice: la vida no tiene ningún sentido en especial. Hoy yo puedo construir mi propio sentido que me va a ayudar a vivir, ¿no? Mi trabajo, mi familia, esto, lo otro. Pero la vida no tiene ningún sentido en especial. Vos le das un significado, vos encontrás el camino, vos podés abordar un camino, otro camino. No hay una sola vocación, vos podés abordar muchas vocaciones o ninguna vocación. Vos elegís desde tu personaje. Y al final de todo volvemos a la fuente. Es más, porque ni siquiera vinimos y en realidad ni siquiera volvemos. O sea, ya estamos en la fuente. Entonces todo esto es la vida. Es la vida, de la vida se manifiesta, no está ni bien ni mal. Por el camino que vaya, por la vocación que vaya o sin vocación, ya estamos en la fuente. Está todo bien. Aunque en un principio se genera mucha desesperación, angustia, tristeza. La vida no tiene ningún sentido, y como si yo he vivido 50 años sintiendo que mi vida giraba en función de esto. Pero resulta que hoy no lo percibo así. Entonces eso puede generar mucha angustia, muchísima angustia. A veces yo me doy cuenta, en mi opinión, que mucha gente inmediatamente